¿Cómo están? Qué gusto saludarles, gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos acompañarles. Bienvenidas y bienvenidos a DPC. ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. ¿Algún comentario sobre tu quincena, Potro? Ya no hay, pero en realidad utilizaste un verbo hace rato. Ya se la gastó, exactamente, ya se la gastó, como otras cosas que también ya traes bien gastadas. La cartera ya la trae bien gastada, ya hasta plana la cartera. Imagínate cómo está el estancamiento económico en México, que ya la cartera del Potro que luego se ponía para plana. Bueno, el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, que Morena es esa fuente de inspiración para muchos, pero también es una generadora de grandes ideas. ¿Qué digo grandes ideas? De ideotas. De grandes ideas que de verdad nos han sorprendido. Morena, que además es el partido de la Cuarta Transformación. Nada más yo tengo una duda. ¿Es la Cuarta Transformación de quién? De México. Que si te puedo repetir la pregunta, niño, sí, cómo no. Morena es la Cuarta Transformación de quién? ¿O de qué? Dicen que de México, del PRI. En una de esas del PRI, piénsenlo, a ver, ¿quién es el abuelo del PRI? Era el PNR, ¿no? El Partido Nacional Revolucionario, el que nació justamente después de la Revolución, que luego se volvió en PRM, ¿no? Partido de la Revolución Mexicana era. PNR, PRM, y luego se volvió el PRM en el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que luego se volvió en Morena. Ahí está la Cuarta Transformación. Ya te entendí. Y bueno, yo te voy a decir algo. Porfirio Muñoz Ledo, que le mandamos un saludo, que fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hoy es diputado federal, ha tenido cuartas transformaciones, quintas, sextas y hasta séptimas. Es el único, fíjate, fue presidente del PRI, presidente del PRD, estuvo con Vicente Fox en la transición, súmale. Digo, no necesariamente afiliado al PAN, pero fue priista, fue perredista, estuvo con los panistas y ahorita está con Morena. Es ajonjolí de todas las transformaciones. Es ajonjolí de todas las transformaciones. Déjale tú los moles. De todas las transformaciones a la que hay, Porfirio Muñoz Ledo. ¿No? Que ya nos salimos todos del PRI para fundar el PRD, Porfirio Muñoz Ledo. ¿No? Que necesitamos a alguien que dirija el PRI, Porfirio Muñoz Ledo. ¿No? Que, oye, pues ya llegó Vicente Fox y la alternancia y ahora sí México va a cambiar. Porfirio Muñoz Ledo. Ahí, todas Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo tuvo una gran idea. ¿Qué digo gran? No, ya. Una gran idea. Resulta ser que el legislador planteó, fíjese nada más, que en la Cámara de Diputados, se otorgue el servicio de psiquiatría. El servicio de psiquiatría en la Cámara de plano, ya es que de repente, imagínate ya cómo se ven. Oiga, no, sí hay que traer un psiquiatra, ¿no? ¿Eh? Ahora, la pregunta es, ¿quieren un psiquiatra de la Cámara de Diputados? ¿Por salud mental de los diputados o de nosotros? Y otra pregunta más, porque esta es la mañana de las preguntas. ¿Ustedes creen que sea necesario? ¿Ustedes creen que sea necesario si en realidad al ver a Noroña nos volvimos locos nosotros? Digo, ¿no podríamos empezar con primaria y secundaria antes de psiquiatría? A muchos les falta. O unas clases de honradez, de ética, de civismo, de historia, pues para que no repitan los mismos errores. Podríamos empezar con eso, ¿no? De geografía, de ortografía, de matemáticas. Dice Rivas, de matemáticas. El Baldor.
El Baldor del Foro 3. A ver, Baldor del Foro 3. Maestro en matemáticas, ¿qué les quieres enseñar a los diputados? Y te vas. Y te vas, porque esta semana sí te he estado golpeando mucho. Tienes razón. Ya, vete. Bueno, a varios no les haría falta todas estas materias. Bueno, y después de dar a conocer su iniciativa sobre una nueva ley general del Congreso, el diputado dijo que haría un comentario sobre el caso de Torreón. Y entonces empezó, de una vez voy a decirlo, el tema de Torreón y otros muchos exigen el desarrollo de la psiquiatría, no son palabras ocultas, no es psicoanálisis, es un brazo de la medicina. Y remató, he pensado que hay un departamento de psiquiatría, imagínate, ve lo de Torreón y dice, no vaya a pasar aquí. He pensado que haya un departamento de psiquiatría en esta Cámara porque por desveladas, dice, por todo lo que usted quiera, desveladas. Por angustias, dice Porfirio Muñoz Ledo, por trastornos pasajeros. ¿No? De repente yo creo que se le empezaron a venir los nombres de sus compañeros a la cabeza. Angustias, desveladas, Noroña. Trastornos pasajeros, permanentes, ¿no? No dijo, exacto, qué bueno que no dijo por cleptomanía, por crudas, ¿no? Y debemos nosotros tener el servicio a nivel nacional y nivel de representación popular. ¡Achis, achis! Servicio de psiquiatría especial para los diputados. ¿Qué quieren? ¿Que los mandemos a Houston a recibir el servicio de psiquiatría? Además, pagado por nosotros. ¿Por? No, que vayan al Insabi. Que se vayan a Houston, que se paguen ellos solitos su pasaje a Houston y que se atiendan en Houston. ¿Por qué vamos a andar pagando nosotros por las angustias y por los traumas pasajeros de los diputados? ¿No? Que se hagan cargo de sus angustias ellos. Y Rivas. Ya se angustió. Angustiado, ya Rivas ya angustiado. Es que de verdad, yo creo que hay que pensar, de verdad, Carlita, hay que pensar en una cámara permanente en Rivas. La Rivas Camp. Hay que pensar en la Rivas Camp. Un recuadro permanente de Rivas. Porque señora, señor, usted no sabe, pero yo estoy aquí trabajando, dando la cara, la jeta, ¿no? Diciendo estupideces. Y Rivas reacciona, pero reacciona de una manera tan natural. Ahí está la Rivas Camp. Ahí está la Rivas Camp. No, haz la cara que hiciste hace rato cuando dije, ¿por qué nosotros vamos a tratar las angustias de los diputados? Haz la cara que hiciste ayer cuando te hice una pregunta que no me acuerdo qué y te reiniciaste. Cuando te dije, oye, si son 20 números de 500 pesos, ¿cuánto le toca? Haz la cara. Se está reiniciando. Imagínense, entonces yo estoy aquí trabajando y él reiniciándose. Gracias. No, de verdad, consideren la Rivas Camp. Consideren la Rivas Camp. Bueno, ¿por qué nosotros vamos a hacernos cargos del departamento? Y ya se va Rivas. Adiós, Rivas. ¿Por qué nos vamos a hacer cargo de las angustias de los diputados? ¿Por qué? ¿Que ellos se hacen cargo de las nuestras? No. O sea, oiga, diputado, póngame por favor un centro de rehabilitación para angustias aquí en la colonia, porque pues, los asaltos están a todo lo que dan, ¿no? ¿O quién atiende las angustias de las madres de los desaparecidos? O sea, ¿hay un programa con suficiente recurso, etcétera, para atender esas angustias? De la familia de la saxofonista bañada en ácido, de la que vamos a hablar al ratito. De las familias de las víctimas de la violencia. ¿Qué óvole? Si quieren psiquiatría para los diputados, pregunto, en el país de primero encarcelo, porque además esto sigue ocurriendo, primero encarcelo y luego averiguo si es culpable. En el país de primero prometo construir y luego veo si se puede construir, ¿no? ¿Qué acaso no la psiquiatría? Ayer me estaba preguntando esto, ¿tendría que aplicarse antes de que contratemos a los diputados en las urnas? Digo, y así nos ahorraríamos el gasto después, ¿no? Pero bueno, hablando de gente que precisa urgentemente de atención médica,
que es, fíjate, y lo digo en serio, ¿no? Lo hablo en serio, es uno de los problemas graves en México, la atención mental, la atención médica mental en este país. Fíjense lo que pasó el pasado 4 de enero. Una pareja fue captada por cámaras de seguridad privadas en la colonia Roma, en la Ciudad de México, mientras robaba un perro de raza bulldog. Miren nada más. Ahí están estos compas cruzando la calle, es la calle de Guanajuato, en la colonia Roma. Por esta razón, elementos de la Policía de Investigación ya buscan a este par de delincuentes, que si usted los conoce, pues denúncienlo, que se roban al animal sobre la calle Guanajuato. Se llama Emilio el animal. Híjole, ¿no? Miserables, ¿cómo llamarlos? Ojalá los detengan. Los perros que, por cierto, en el mercado negro, estos perros cuestan entre 30 y 60 mil pesos. Pero para que haya ladrones de perros, existe el mercado negro de perros. Y existe el mercado negro porque hay miserables, porque también son miserables, que compran perros. Para que exista el mercado negro, debe haber un comprador en el mercado negro, que pague las reglas del mercado negro. Y si nadie comprara animales en el mercado negro, no veríamos estas escenas. No veríamos esos dolores y tantas otras especies traficadas en este país. Los periódicos. Excelsior. Permitirán espionaje fiscal y electoral. Ejecutivo plantea reformas al sistema judicial. Los borradores de las iniciativas contemplan que víctimas de delitos puedan solicitar cateos, arraigar a todo tipo de delincuentes y uso ministerial de pruebas obtenidas de forma ilícita. Reforma. Liberó Procuraduría General de la República de Peña $83 millones a Collado. En Andorra lo perseguían, en México lo defendían. Embargaron cuentas en Europa por mover más de $120 millones de manera sospechosa. Milenio. Por falta de consenso, Senado frena proyecto de superfiscalía. Ricardo Monreal propone a los representantes del gobierno federal ponerse primero de acuerdo y después enviar las modificaciones. Se viola presunción de inocencia, advierten legisladores. El Economista. Iniciativa privada pide a López Obrador poner freno a cambios de reglas. Cada vez más difícil convencer a los corporativos de invertir en México. Claudia Jáñez. Estabilidad, marco y disciplina fiscal con buenas pero insuficientes. Carlos Salazar. The Washington Post. La acusación se dirige al Senado. Los republicanos sopesan el llamado a testigos. En medio de nuevas revelaciones, el juicio comenzará la próxima semana. El País. El Poder Judicial pide a Iglesias responsabilidad institucional. El gobierno respalda al líder de Podemos y solicita a la oposición que facilite la renovación del Consejo General del Poder Judicial. The Times. Ganancia inesperada de impuestos de pensión para los que ganan. Plan de crisis del Servicio Nacional de Salud beneficiará a decenas de miles. Bueno, sobre el asunto de este perro que además ayer se volvió tendencia en las benditas redes sociales, al cierre de la edición de Excelsior ayer, o más bien hoy, muy entrada la madrugada, se confirmó que hay 2 sujetos detenidos por el probable robo o el probable delito de robo de este perro. Se trata de un hombre y una mujer, posiblemente quienes veíamos en este video, de 16 años. La mascota ya fue recuperada, regresada con Carlos, su dueño, quien además había dicho que recibió una llamada telefónica en la que le pedían dinero a cambio de recibir a su perro, y habían incluso pactado un punto de encuentro para entregarlo. Pero bueno, la información con la que cierra el día de hoy, el cierre de la edición impresa del Excelsior, es esta, y ya nada más les doy un dato. En 2012 había 50 carpetas de investigación por robo de perros en la Ciudad de México. Para el 2014, 70. Para el 2017, 76. El año pasado cerró con 113 carpetas. Vamos con el asunto del que todo el mundo está hablando hoy. Lo he dejado muy claro, el que calla otorga. Uno se encargó de vigilar el lugar y los alrededores, y el otro de efectuar la acción que le ocasionó a María Elena graves lesiones. De repente el trajín de las noticias en este país y en este planeta, donde una noticia supera en cuestión de horas a otra y nos tiene entretenidos,
olvidamos o por lo menos no tenemos en el radar de primera fila historias como esta que no hay que soltar. A 4 meses de la agresión con ácido sulfúrico contra ella, la saxofonista María Elena Ríos, 26 años de edad, a 4 meses de esto, el juzgado cuarto de distrito de Guajuapan de León, en Oaxaca, giró una orden de aprehensión contra el presunto responsable, el autor intelectual, según acusan, quien es exdiputado del PRI, quien es empresario y cuyo nombre es Juan Vera N., por el delito de tentativa de feminicidio. Hasta el momento se desconoce el paradero del exfuncionario, no lo encuentran. Después de la agresión contra María Elena, su familia, ella misma, ha enfrentado diversas complicaciones. Están en una batalla, por supuesto, legal, pero sobre todo en una batalla médica. María Elena se dedicaba a la corrección de documentos. Cuando atendía a un cliente, fue rociada con ácido que le provocó quemaduras en su cara y cuerpo. Los hospitales en Oaxaca no querían admitirla a pesar de la gravedad que presentaba. Días después del ataque, luego de que su familia ejerciera presión, las autoridades de salud la atendieron, pero no con especialidad que necesitaba. El 13 de diciembre fue trasladada a la Ciudad de México al Centro Nacional de Investigación de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. Familiares de la joven nos confirmaron que su recuperación es satisfactoria. Especulan que el autor intelectual del ataque fue el exdiputado y empresario Juan Vera Carrizal, con quien tuvo una relación sentimental y María Elena lo terminó. Ellos primero iniciaron con una relación laboral, después se dio una relación sentimental, en donde era machismo, agresiones de burra, de zorra, de puta, de que ya no vayas a tocar a tus conciertos, conmigo lo vas a tocar todo. Se terminó la relación por el machismo y la agresividad. Un juez federal admitió el amparo que el exdiputado interpuso para evitar que fuera detenido. La familia de la saxofonista reprobó el acto a través de una carta señalando que a cambio del amparo el presunto responsable pagó una garantía de 3,500 pesos. No han querido emitir una postura sobre esta orden de aprehensión por temor a represalias. Y obviamente se sienten amenazados por esta situación, porque pues ese señor ha dicho de que es muy poderoso, y entonces pues ellos temen también que ocurra algo contra ellos en esta exigencia de justicia y cero impunidad. En forma de apoyo, el 29 de diciembre músicos oaxaqueños ofrecieron un concierto para recaudar fondos. Estamos recolectando un poquito de dinero, economía, para apoyar. Realmente tal vez no sea mucho, ¿no? Pero al fin y al cabo la compañera pues es un músico, ¿no? Y como músicos tenemos que apoyarnos de todas formas, ¿no? Entonces tenemos que lo vea ella en la televisión y pues de una otra forma psicológicamente la ayude para recuperarse, ¿no? De Pisa y Corre, Karina Muñoz. La ayuda que por otros canales, los institucionales, no ha podido recibir en estos meses. Es el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Todas las gentes que han sido señaladas, inclusive de manera pública, deben de defender su verdad. Lo he dejado muy claro, el que calla otorga. Juan Vera Carrizales debe de salir a aclarar si estuvo o no implicado, porque lo exige la opinión pública y por supuesto yo como gobernador también. No hay impunidad en ningún caso en Oaxaca. Todo aquel que cometa un delito debe de cumplir una sanción y una pena y todo el peso de la ley. Bueno, que Juan Vera Carrizales dé la cara no porque se lo pida el gobernador o no porque se lo pidamos en la opinión pública. No somos tribunales, el gobernador no es un poder judicial. Nosotros no somos tribunales en los medios de comunicación, aunque a veces parecemos. Ojalá dé la cara ante el Ministerio Público, la justicia, que es quien tiene que procesar este caso, con quien tiene que presentar las pruebas de su inocencia o contra quien se tiene que presentar las pruebas de culpabilidad, frente a la justicia, no a la opinión pública, no al gobernador de Oaxaca. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a verlo hoy mismo, sin ninguna limitación, ¿sí? Que haya justicia.
En diciembre del año pasado, la Fiscalía de Oaxaca dio a conocer que fueron detenidos 2 sujetos implicados en esta agresión. Son padre e hijo, así lo detalló Rubén Vasconcelos, el fiscal general de aquella entidad. Podemos inferir que este sujeto, en compañía de Ponciano, que es su padre, a quien ya hemos vinculado a proceso, llegó a Coahuapan el día 8 de septiembre pasado con el propósito de realizar esta acción ilícita. Al día siguiente, 9 de septiembre, ambos sujetos, aproximadamente a las 10 de la mañana, se acercaron al domicilio. Uno se encargó de vigilar el lugar y los alrededores y el otro de efectuar la acción que le ocasionó a María Elena graves lesiones. En resumen, eso es lo que tenemos. Poco sobre lo que pasó contra esta artista, contra esta músico. Apenas 2 detenidos y el presunto autor intelectual prófugo de la justicia. Este no es el primer caso de ataque con ácido que se registra contra una mujer en México. No me mataron, me dejaron muerta en vida. Mataron todas mis ilusiones, mis esperanzas. En el mundo se tienen registrados 1.500 ataques con ácido. De acuerdo con la organización Acid Survivors Trust International, 80% de estos fueron contra mujeres. El 60% de las afectadas no denuncian por miedo y vergüenza. El 90% de los agresores son hombres. No es una, somos todas. En nuestro país, de acuerdo con reportes recientes, se registraron 15 agresiones de este tipo, 10 en la Ciudad de México, 12 en Puebla, 1 en el Estado de México, 1 en Oaxaca y 1 en Aguascalientes. Las sustancias que son las más utilizadas por los agresores son el ácido nítrico, el clorhídrico y el sulfúrico. El costo por litro de estas sustancias es de 60 pesos y se consigue en las tlapalerías. Y parte de mi objetivo es hacer que la gente haga conciencia, ¿no? De lo que puede suceder con 25 pesos de ácido, ¿no? Estas corrosivas sustancias provocan quemaduras en la piel y en ocasiones la ceguera. Necesitamos que sean castigados nuestros agresores. ¿Cómo se castigan este tipo de agresiones? En Oaxaca, los ataques con ácido no son considerados un delito. Así de fácil, así de simple y así de sencillo para rematar. No son considerados un delito. En diciembre pasado fue presentado en el Pleno del Congreso del Estado una reforma a los artículos 273, 275 del Código Penal para aumentar las sanciones de 10 a 15 años de prisión a las personas que agredan a otra con alguna sustancia química corrosiva. Además, la venta de agentes químicos con los que atacan a las mujeres no está regulada a nivel federal. En México se puede comprar, como podemos ver, ahí escuchamos los testimonios de las víctimas, sin restricciones e incluso por internet, entregados a la puerta de su casa. En la Ciudad de México se castiga hasta con 12 años de cárcel por estas agresiones. La pena sería más grave si la víctima y el victimario tienen alguna relación, es decir, relación sentimental, familiar o laboral. También se incrementará de 6 a 8 años el castigo para los agresores que provoquen la pérdida de una función orgánica, un miembro, una deformidad, según las reformas al Código Penal de la capital. Hasta el momento solo Baja California Sur, Hidalgo y Ciudad de México se han visto como las entidades que han aprobado estas reformas. Se espera que esta iniciativa se apruebe en 21 entidades más, mientras que en diciembre pasado el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas y adiciones al Código Penal Federal para sancionar hasta con 33 años de prisión agresiones con sustancias corrosivas. Vamos con otros asuntos. Murió Alfredo Ríos Galeana, el asaltabancos que puso en jaque a las autoridades mexicanas durante varios años en la década de los 80. ¿Se acuerda de él? El también llamado Charro Misterioso falleció de una infección en la sangre el pasado 4 de diciembre en el Centro Federal de Readaptación Social número 3 en Oaxaca. Apenas nos enteramos. Se encontraba preso desde el 2005 cuando fue recapturado en California, en los Estados Unidos de América. El Feyo, otro de sus apodos, es reconocido por sus 3 fugas de prisión y por su gusto por la actuación y el canto. Se estima que robó más de 20 bancos en la Ciudad de México. Hay más noticias.
Desencuentros entre el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República trabaron ayer la representación del paquete de reforma en materia de administración y procuración de justicia, por lo que el Senado se negó a recibir el proyecto destinado a crear una superfiscalía. El fiscal Alejandro Hertz Manero desglosó el contenido de las 9 iniciativas y anunció que hasta el 1 de febrero intentará someter de nuevo el plan al Poder Legislativo. En Torreón, Coahuila, mañana se tiene programado el reinicio de las clases en el Colegio Cervantes. La dirección de la escuela acordó como una de las medidas de seguridad colocar arcos detectores de metales a la entrada de la institución y propuso a los padres adquirir mochilas transparentes para coadyudar en las revisiones. En la colonia Roma, un hombre y una mujer se robaron a Emilio, un perro de raza bulldog inglés. Cámaras de seguridad de varios negocios captaron el momento en que caminan por la calle y logran escapar con el animal. Anoche fue rescatado. Las personas que lo habían robado exigían 5,000 pesos para devolverlo. Por estos hechos, las autoridades capitalinas detuvieron a Yamile de 16 años y Luis Carlos de 26. En Guanajuato, presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación ejecutaron a 7 personas, 6 hombres y una mujer, dentro de un negocio de grúas que se localiza sobre la carretera Celaya-Salvatierra en el municipio de Taimoro. Durante el ataque, otras 4 personas resultaron lesionadas. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia aprobó ampliar el mandato de la presidenta de facto, Yanine Áñez, hasta las próximas elecciones previstas para el 3 de mayo. Esta decisión también se aplica a los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como a los alcaldes, concejales y gobernadores, además de otros cargos elegidos por sufragio. Pausa y de regreso el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes, estará con nosotros en el estudio platicando de Pisa y Corre. No se vayan. Bueno, pues me da muchísimo gusto recibir en el estudio al subsecretario Maximiliano Reyes. Subsecretario, ¿cómo estás? Nacho, ¿cómo Maximiliano, estás? qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Gracias por la invitación. Muy Subsecretario bien, de Relaciones Exteriores. Mira nada más, no más. Para América Latina, el Caribe, nada más faltó Irán. Sí. Para América Latina, el Caribe. O lo que se ofrezca. Y lo que se ofrezca. Sí. Que vaya años convulsos, agitados, interesantísimos, de muchas lecciones que ha dado América Latina, que ha dado, por supuesto, Caribe, pero particularmente América Latina. No sé por dónde quieras empezar. No, pues donde tú digas. A ver, el asunto casa. de la caravana. ¿Qué sabemos del asunto de la caravana que en las últimas horas se ha dicho? Estaría viniendo de Honduras y estaría cruzando por nuestro país para llegar a Estados Unidos. ¿Qué tiene en el radar la Secretaría de Relaciones Exteriores y particularmente tu subsecretaría? Bueno, primero que es mucho menor a las del año pasado. La convocatoria realmente fue escasa y fallida. Segundo, fíjate que coincide con una peregrinación a un Cristo, el Cristo Negro de Esquipulas en Guatemala. Okay. Y entonces los traficantes de personas aprovechan ese movimiento de gente que tradicionalmente para se da camuflar el en tráfico Guatemala, de personas. Honduras y El Salvador. No, y sobre todo para pescar gente. Les cobran hasta $7,000 por la promesa de llevarlos hasta la frontera de México con Estados Unidos. Por eso es que lanzan estas convocatorias anónimas en redes sociales, aprovechando sí las condiciones en las que vive la gente en Centroamérica y aprovechándose de su necesidad, aprovechando que El Salvador y Honduras, la peregrinación que sale del Salvador y Honduras va al norte hacia Guatemala, de ahí se agarran. Entonces, el número es mucho menor. ¿Cuántos están calculando? Hoy en la mañana, se suponía que ayer salieron alrededor de 1,200 de Honduras. El reporte que tenemos hoy a las 6 de la mañana es que ya hay aproximadamente como 700. Entonces se está reduciendo sustancialmente. ¿Y que están en dónde se encuentra la caravana ahora a las 6 de la mañana? En Guatemala. ¿Y qué va a pasar cuando llegue a la frontera con México? Pues mira, primero vamos a ver cuántos son los que llegan. Segundo, hemos sido muy estrictos en el cumplimiento de la normativa y los requisitos para poder entrar a nuestro país. Como lo ha dicho el secretario Ebrard, todo mundo necesitamos presentar un documento de identificación.
así va a ser. Que cambió la cosa, porque al principio, incluso en la transición, el presidente López Obrador había dicho, bienvenidos los migrantes, nos van a ayudar a construir el Tren Maya, nos van a ayudar, y cambió por la relación con Estados Unidos. Es que siempre debió haberse solicitado los documentos de ingreso permanentemente. No se hacía antes y no cambió en este gobierno. Es decir, no cambió con lo que dijo durante este gobierno, con lo que dijo primero el presidente y con los hechos después. Los hechos han sido consecuentes con lo que el presidente ha dicho. Lo que sí es una realidad es que antes del 1 de diciembre de 2018, el tráfico de personas migrantes era uno de los principales negocios de la delincuencia organizada en México. El año pasado, y en lo que va de enero, hemos detenido a casi 300 personas en todo México dedicadas al tráfico de migrantes, con cuotas desde $4,000 hasta $8,000 por cruzar de Tapachula a Tijuana, a Juárez o a Reynosa, Tamaulipas. Entonces, eso es lo que estamos ordenando, regularizando, conteniendo, y era algo que se vino construyendo en los últimos 10, 15 años. Y que entonces ocurrirá, ¿calculan a qué hora llegue la caravana a la frontera? ¿O ya llegaron los primeros? No han llegado los primeros. Fíjate que hoy en la mañana los reportes es que ya ni siquiera venían en caravana como tal. Si los reportes en la dispersos, mañana. están están dispersando por la posición que hemos mantenido con Honduras, Guatemala y El Salvador de no permitir el paso de las personas que no traigan los documentos de identificación y de menores que no sean plenamente reconocidos por los adultos con los que viajan. Porque el año pasado ese fue otro fenómeno, el fenómeno de los niños migrantes no acompañados. Okay. ¿En qué consistía? La gente, como en Estados Unidos, a quien llegaba con un niño era más sencillo conseguir el asilo, la gente se dedicó a rentar niños en Honduras y en El Salvador para que acompañaran a los adultos en las caravanas y obtener los documentos. Okay. Entonces, eso hizo que los adultos que ya lograban hacer el trámite en Estados Unidos, pues dejaban a los niños, porque los niños nada más eran un instrumento para que ellos obtuvieran su documentación. Tú has leído las columnas de opinión, tú has interpretado las lecturas que hacen los analistas a la reacción del gobierno mexicano. Queda la impresión, por lo menos yo tengo la impresión, de que nos hemos convertido, y si lo queremos caricaturizar, lo caricaturizaremos en un perro guardián de los Estados Unidos de América, un perro migratorio de los Estados Unidos de América. ¿Has escuchado esas críticas? Somos el guardián del patio trasero, como en otros años se decía México respecto a Estados Unidos. ¿Qué respondes a esas críticas y qué dices sobre esta política migratoria de México? Decir, a ver, sí, no, ¿cómo lo ves? Pues mira, primero me parece que son comentarios sumamente malintencionados. Eso es falso, absolutamente. Y te explico por qué. Hemos hecho toda esta estrategia de la mano permanentemente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Nada más en mi oficina, en esta subsecretaría, el año pasado realizamos 45 reuniones semanales con los embajadores de Honduras, Guatemala y El Salvador para organizarnos, planear, operar y ejecutar las acciones que acordábamos. Segundo, el Instituto Nacional de Migración solamente tiene 2 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su actuar frente a todo este tema migratorio. Frente al universo de... Enorme, histórico, como nunca. La Guardia Nacional no tiene una sola recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de esto. Tercero, todos los migrantes de cualquier nacionalidad que llegan a la frontera y que solicitan un trámite con Estados Unidos y que pueden estarlo esperando en Estados Unidos o en México, están permanentemente allá, en el norte. Para atenderlos, tenemos una comunicación permanente con todas las autoridades migratorias de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema o cuál es el punto fino de todo esto? Que antes
se dejaba pasar indiscriminadamente a todo mundo. El Instituto Nacional de Migración era una de las instituciones del gobierno mexicano más propensas a la corrupción y además a la corrupción que tenía que ver con el tráfico de personas, que es lo más detestable que puede haber en el mundo, traficar con la gente. Entonces, ya ni siquiera con la ¿qué sería? necesidad. Digo, el presidente dice, no dice, por supuesto, somos eso de los Estados Unidos, ha dicho en días pasados, somos el hermano mayor de América Latina. Ya nos ven como el hermano mayor de América Latina. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, eso lo comentó el presidente frente al por embajadores y representantes diplomáticos. Por la presidencia pro tempore de México en la CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que vamos a ostentar este 2020. ¿Lo somos? ¿Somos el hermano mayor de América Latina? ¿Así nos ven? Pues mira, la verdad es que esa frase más bien viene de muchos países latinoamericanos. Eso es una realidad. Ayer que el canciller Ebrard tuvimos una reunión con el nuevo presidente de Guatemala, eso fue lo que nos dijo, que quería tener las mejores relaciones en la historia con su hermano mayor, que era México. Pero ¿no? Brasil no nos ve como el hermano mayor, Chile no nos ve como el hermano mayor. Pues hay que preguntárselos a ellos, ahí sí que te respondan ellos. Lo que sí estamos haciendo es recuperando el liderazgo político y diplomático que México había tenido en la región históricamente. Durante décadas. Durante mucho tiempo, que en los últimos 10, 15 años se perdió por diversas razones y que ahora ha sido una instrucción y una convicción del presidente y del secretario Ebrard reposicionar el papel de nuestro país. Preguntas rápidas con respuestas rápidas. ¿Qué está pasando en la Embajada de México en Bolivia? Hace horas se reportó presencia policíaca alrededor de la embajada. ¿Qué reportes tiene, subsecretario? Se mantienen los 9 asilados políticos dentro de nuestra instalación. El operativo de ayer correspondió a una actividad propia de las autoridades locales. Ni siquiera tocaron el timbre de la embajada, todo fue afuera y no hay más que comentar. ¿Sigue el acoso? Se ha reducido sensiblemente en las últimas semanas. Lo de ayer pues fue sorpresivo. Nos avisaron posteriormente. ¿Por qué sabemos por qué se presentaron? La explicación que dieron fue que habían detectado personas armadas en la loma, en el cerro, en donde está ese fraccionamiento, y que, bueno, pues por obvias razones debían atender esa llamada. En el ¿no? fraccionamiento donde se encontraba Sí. la embajada. El fraccionamiento está en las faldas de un cerro, de una loma. Y las casas que están hasta atrás del fraccionamiento, digamos, colindan directamente con el cerro. Entonces, más bien fue allá, ya en la parte geográfica del bosque. 3 preguntas rápidas más. Tu opinión acerca de la llegada de Alejandro Yamatei como presidente de Guatemala. Pues es una extraordinaria noticia. Los encuentros que hemos tenido desde que ellos ganaron la presidencia, incluso ya se reunió con el presidente López Obrador, siempre han sido de muy buen ánimo, de muy buen nivel y muy provechosos. Se abrirá una nueva etapa en la relación con Guatemala. ¿Qué va a pasar con el embajador de México en Argentina después de este episodio con el libro allá en el Ateneo de Buenos Aires? Vamos a nombrar nuevo embajador, corresponde al presidente de la República esa facultad y seguramente en las próximas semanas tendremos ya un nombre. No es tu campo, pero no sé si me puedes dar una opinión o si tengo una opinión la secretaria. Parece que hoy se aprueba el TEMEC. Sí, en el Senado de Estados Unidos. Eso también pues es una extraordinaria noticia económica y diplomática para nuestro país. Somos la frontera más grande del mundo. México es el primer país, el primer socio comercial de Estados Unidos. Estados Unidos es el primer socio comercial de México. El país donde viven el mayor número de norteamericanos fuera del suyo es México. El país donde vive el mayor número de mexicanos fuera del nuestro es Estados Unidos. Es una frontera y son relaciones más de personas y de empresas que relaciones de gobiernos, y los gobiernos debemos atender a esa dinámica. Antes del impeachment. Ahí sí no opinó. Y por última pregunta, del 1 al 10, ¿cuánto extrañas a Evo Morales, subsecretario?
Pues estamos muy al tanto de lo que hace. Hoy la comunicación, las redes sociales nos permiten estar muy cerca de todos los que ¿Ya no va a regresar? Vamos a estar muy cerca. No, lo más probable es que no. Él ya determinó seguir agarró su su camino. estrategia política desde allá. Muy agradecido con México y una gran experiencia. ¿Sí se para despidió nosotros. de ustedes? Sí, por supuesto. Sí. Porque a nosotros ni un gracias por todo. No es Pues, un adiós, sino un hasta luego o algo así. le faltó, yo creo que tiempo para atender a todos los periodistas calificados como tú, pero ya se quería ir a hacer sus cosas políticas más cerca de su país. Subsecretario, mucha suerte, que te vaya Gracias, muy bien. muchas gracias. Vaya encargo el que tienes. Felicidades por lo que ha pasado en estos meses y gracias por haber venido. Gracias, muy honrado por estar contigo. Muchísimas gracias. El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes. Noticias. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es probable que hoy se apruebe en el Senado de Estados Unidos el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. Tengo información de que hoy es probable que se apruebe ya en el Senado, en Estados Unidos, se apruebe el tratado comercial Canadá, Estados Unidos, México. Hoy quedaría ya resuelto este asunto que consideramos va a ayudar mucho en el crecimiento económico. Anoche se registró un incendio en el Mercado Morelos ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza. Al menos 15 locales de 910 fueron consumidos por las llamas. Al cabo de poco más de 2 horas, los equipos de emergencia habían concluido las labores en el lugar. Al parecer, el incendio inició por un cortocircuito. En el municipio de Nacajuca, en Tabasco, la Fiscalía del Estado localizó una fosa clandestina con los restos de al menos 5 personas. Además de los cuerpos, se encontraron 2 cartuchos percutidos, ropa y zapatos. Las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso. La Secretaría de Gobernación garantizó seguridad al movimiento social Defensa por la Vida y la Paz, cuyos integrantes partirán en caravana la próxima semana de Cuernavaca, Morelos, rumbo a la Ciudad de México para realizar un mitin a las afueras de Palacio Nacional. Luego de una reunión privada con el poeta Javier Sicilia y los activistas de derechos humanos, Maricleira Costa, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, garantizó la atención a las demandas de este grupo. La líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, firmó ayer el pliego de cargos contra el presidente Donald Trump y lo entregó al Senado, donde se realizará el juicio político. El pliego fue entregado al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, quien dijo que hoy lo aceptará de forma oficial. Con todo este tema de las complicaciones para la venta del avión presidencial, Manolo nos trae esta mañana algunas ideas para poderlo hacer rentable. Así es, Nacho. Ya ves que ayer quisimos organizar aquí la tanda para ver si lo compramos. Y ya juntando la lana vimos que no nos alcanzaba ni para un Datsun 74. No. Bueno, pues ni modo, hermano. Pues tampoco es que tengamos ingresos del tamaño no, de... pues no, ni que fuéramos, ¿qué, no? Ni que fuéramos ministros. No. Es por eso que tenemos las siguientes ideas para el avión presidencial para hacerlo rentable. ¿Cuál es tu primer ideota, Manolo? Mi primer ideota es... Porque hoy es un programa de ideotas, ¿no? Pues venga, la primera ideota de Manolo. Número 1, ideota número 1, podemos rentarlo como set. ¿Como set? Sí, sí, sí. ¿Para películas? Sí, por ejemplo, para la filmación de la segunda parte de la saga fílmica. Vuela, vuela. Ah, mira, ahí está. Protagonizada por Magneto. Oye, ¿no es el Potro? El que no está... es el Potro, ni la Maritza, no, son los de Magneto. Staff. Ay, dice el Potro, ¿por qué agarran fotos del staff? Es Magneto, por favor. Tu ideota número 2. Ideota número 2, este es un caso de que ya de plano nadie lo quiera. Lo podemos usar como monumento a la exnovia para todos aquellos a los que los mandaron a volar. Ah, mira, muy bien, un Está monumento. Bueno, ¿no? Monumento. Y ese avión, no, pues es que cuando es de... es el antimonumento al amor. Cuando nos mandaron a volar. Exactamente. Vamos con la siguiente ideota, número por favor. 3. Aquí lo que lo compre seguro va a ser mucha lana. Por ejemplo, aquí lo podemos utilizar como local ambulante de venta de marihuana. El viajezote presidencial. Sí, mire, se va a llevar su orégano sin bolsita y cuando viene con bolsita es biodegradable. Se la puede fumar también. ¿No? 10 varos le vale, 10 varos le cuesta. Muy bien, muy bien. Idiota 4. Idiota 4, esto es para aprovechar que tiene una suite. Entonces lo podemos
usar como hotel de paso, ahora que viene el 14 de febrero, ¿se imaginan? Echarse el salto del tigre a 12,000 metros de altura. El salto del tigre de altura. Un salto del tigre de altura. Pero de altura. De altura. De altura. Idiota 5. Idiota número 5. Atención, hipsters. Lo podemos convertir en una panadería hipster, vendiendo sublimados de maíz y conchería de altura. Mejor conocidos como champurrado y conchas. Qué baboso. Y además lo podemos exportar, ¿no? Las manteconchas, Imagínate, ¿no? las Sería un conchas al negociazo pastor, también. concha de pizza, una chulada. Y bueno, finalmente. Me imagino que tienes un remate de idiota número 6. Por favor, redoble. Tambores para el siguiente. Ahí va. ¿Qué no Idiota se les número había- 6. ¿No se les había ocurrido que lo pueden usar como avión presidencial? Y ya, se acaba. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias, Nacho. Gracias a usted por habernos acompañado. Se queda con Sale el Sol. Buenos